conversar de este año que se cumple. Hoy se cumple un año del primer caso de COVID confirmado en el país. Es el mismo día en que comienza el proceso ya más masivo de vacunación de esta segunda dosis. Pero además se da en el caso Consuelo en que justo hoy día se comunica la positividad más alta, 10,92% desde julio del 2020. Entonces tenemos buenas noticias por un lado con este proceso de vacunación que ha sido súper exitoso, pero una positividad en el contexto de un retorno a clase, en el contexto de muchas cosas más, que es preocupante también. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Mónica, tal como tú lo decías, es un escenario bien difuso quizás lo que se vive durante esta jornada. Esto porque, claro, se cumple un año exactamente desde que ingresó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Recordemos que se trató de un médico que venía desde el extranjero, un médico de Talca específicamente, que fue el primer paciente justamente que padeció esta enfermedad. Y es justamente en este contexto que además hoy, paralelamente, comenzó la aplicación masiva de la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Y es por eso que las autoridades de la cartera de salud aprovecharon esta instancia para hacer un balance de lo que tiene relación con la pandemia, pero también de la gestión que han tenido ellos justamente liderando la estrategia que ha llevado adelante el país para combatir el coronavirus. Fue un discurso tanto del ministro de Salud como también de los subsecretarios de la cartera bastante emotivo. Los tres, estaban muy emocionados. De hecho, el ministro estuvo muy cerca de derramar algunas lágrimas porque decía que el trabajo que ha desempeñado el personal de la salud ha sido muy complicado, ha sido meses muy difíciles también para ellos como autoridades, pero por sobre todo para el personal de la salud que ha estado en la primera línea del combate a la pandemia. También reconocieron la labor de todos los chilenos que se han comportado de manera responsable y criticaron a aquellos que no lo han hecho así. De hecho, el ministro enfatizó en que probablemente la positividad que estamos viendo durante estos días que viene en aumento tiene directa relación con el factor vacaciones, que en las vacaciones muchas personas se relajaron con las medidas sanitarias, hubo un aumento también de las fiestas clandestinas y creen que puede tener relación directamente con la positividad que se tiene ahora y también con la ocupación altísima que hay de camas críticas en nuestro país. Pasemos a escuchar parte del balance que hizo el ministro de la gestión justamente que han tenido y también acerca de este llamado quizás a la responsabilidad de aquellas personas que incluso con los niveles que estamos enfrentando hoy siguen rompiendo las medidas sanitarias o siguen al menos sin cumplir los protocolos que han implementado las autoridades. Sin dar por finalizada esta epopeya, esta estrategia de lucha en contra del coronavirus, queremos lamentar y acompañar a todas aquellas familias que perdieron un familiar, un ser querido, porque sabemos que lo echan de menos, que lo extrañan y en algún momento queremos hacer un homenaje a esas más de 20.000 personas que han fallecido en Chile producto de la pandemia, porque fueron ciudadanos de la patria, dieron parte de su vida, trabajaron por Chile y creo que merecen un reconocimiento. Palabras muy emotivas entonces del ministro de Salud, quien además aprovechó de enviar sus condolencias a todas las personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Recordemos que el virus ha cobrado la vida de más de 20.000 personas residentes acá en nuestro país, por lo tanto también aprovechó esta instancia para eso. Ustedes lo escuchaban, está bastante también emocionado, pero al mismo tiempo también decía que le daba algo de tranquilidad el proceso que estamos viviendo y el avance que ha tenido el proceso de vacunación. Ya son más de 3 millones de personas las que han sido vacunadas en nuestro país, un proceso que ha avanzado de forma bastante rápida, de forma también bastante eficaz. Lo señalaba también el ministro, estamos terceros a nivel mundial en el proceso de vacunación, claro, contemplando la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Decía que eso sin duda debe ser un orgullo, lo mismo que la cantidad de testeo que se hacen acá en nuestro país, y también aprovecharon esta instancia justamente para hacer un llamado a todas esas personas que se vacunaron, que recibieron la primera dosis, para que vayan de forma responsable a obtener esta segunda dosis. Pueden hacerlo en los distintos vacunatorios a lo largo del país, no es necesario que sean el mismo que obtuvieron la primera dosis, sino que pueden hacerlo en cualquier recinto que esté habilitado. Lo que sí tienen que revisar a través del sitio web del Ministerio de Salud si es que cuentan o no con la dosis que ellos fueron inoculados en este vacunatorio, es decir, que si fueron vacunados con la vacuna del laboratorio Sinovac,
vayan efectivamente a un vacunatorio que tenga disponible esa vacuna, y lo mismo en el caso de Pfizer. Es un poco más complejo en el caso de Pfizer porque son menos los vacunatorios que tienen justamente esta dosis, pero de todas formas toda esa información está en el sitio web del Ministerio para que puedan ir de forma tranquila a los distintos vacunatorios a obtener esta segunda dosis, que es lo que finalmente va a permitir llegar a la tan anhelada además inmunidad de rebaño. Fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien hizo este llamado sentido además a todas las personas a que acudan de forma responsable a los vacunatorios por esta segunda dosis, o en caso de que necesiten que personal municipal, por ejemplo, vaya a sus domicilios a inocularlos, también pueden solicitarlo a través del contacto directo con los municipios, una iniciativa que además está orientada principalmente a aquellas personas que tienen movilidad reducida o que por alguna razón no pueden salir de sus domicilios. Pasemos a escuchar las declaraciones de la subsecretaria y también las impresiones de quienes fueron los primeros justamente en recibir esta segunda dosis. La primera, de hecho, fue una mujer de 95 años, residente de la comuna de Providencia, que nos dijo además que estaba muy contenta justamente por ser la primera y además porque ya estaba muy cerca de lograr esta inmunidad. Es muy importante cuando las personas se les entrega su carnet de vacunación, las personas ahí sale qué vacuna tiene, si es vacuna Sinovac o es vacuna Pfizer. Esa persona, si es una vacuna Pfizer, la persona tiene que mirar en la página del Ministerio de Salud donde están los centros de vacunación de la vacuna Pfizer para que pueda acudir a ese centro. También quiero decirles que a las personas se les va a informar a través de su celular, a través de un mensaje de texto, el día que tienen que ir a vacunarse. Estoy encantada, muy agradecida. Ningún problema, ninguno de los dos, somos matrimonio, ninguno. Todo bien, felizmente. Ha sido difícil, pero he tenido la ayuda de mi hija, que ella nos ha sostenido en todo tiempo. En este momento incluso ella nos trajo y nos está esperando. Bien, como que por aquí no pasa nada. Un mareo, no, nada. Hasta aquí nada. Ustedes lo escuchaban entonces, los vecinos de Providencia, que fueron los primeros en recibir esta segunda dosis, muy contentos justamente y se sentían también más seguros de poder salir a la calle. Decían que el tiempo de pandemia había sido muy difícil para ellos. Pero también hay otra buena noticia, lo que tiene relación con el proceso de vacunación, y es que durante esta jornada llegó el mayor cargamento de vacunas Pfizer hasta la fecha, específicamente 229.125 dosis. Es el séptimo cargamento de este tipo de vacunas que llega a nuestro país. Fueron recibidas justamente por las autoridades en el centro de distribución ubicado en la comuna de Macul. Señalaron que es una muy buena noticia, que les va a permitir además cumplir con las fechas y los plazos establecidos. Recordemos que la meta del gobierno es justamente llegar a fines de este mes con 5 millones de personas vacunadas y que 3 de ellos al menos tengan las 2 dosis. El ministro además hoy aprovechó de entregar quizás otra meta o de dar a conocer otra de las metas del gobierno, que es lograr la inmunidad de rebaño a fines del primer semestre. Decía que de aquí al 30 de junio ya debiésemos poder hablar de inmunidad de rebaño, por lo tanto también pedía responsabilidad a todos los chilenos para que al menos hasta esa fecha sigan sosteniendo todas las medidas sanitarias. No se puede olvidar que por mucho que esté avanzando de manera rápida y eficiente el proceso de vacunación, no se pueden dejar de lado las medidas sanitarias, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos también frecuente y todas las medidas que ya conocemos bastante en este año de pandemia. También participó en este recibimiento del cargamento de vacunas el subsecretario de Redes Asistenciales, a quien aprovechamos de consultarle por un tema que también ha estado bastante en la palestra durante esta jornada, ya que durante esta tarde se va a dar a conocer un decreto que establece que tanto hospitales como clínicas privadas deben comenzar ya a mejorar y a aumentar la capacidad de camas críticas. Esto porque ya se ha detectado que hay un nivel de ocupación bastante grande. De hecho, a la fecha son 173 las camas críticas disponibles en la red conjunta, tanto del sistema público como privado. Lo que sí surgen algunas dudas respecto a cómo van a ser estos recintos para poder reconvertir estas camas a camas para pacientes críticos, porque uno de los temores que hay es que justamente se comiencen a retrasar más aún de lo que ya están las cirugías electivas. De todas formas, el subsecretario dijo que lo que no se pueda postergar definitivamente no se va a postergar, para darle algo de tranquilidad a los pacientes, pero que sin duda eso va a depender de cada institución. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No hay que bajar los brazos, la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue y no vamos a obtener efecto rebaño hasta a fines de junio del 2021, así que hay que seguirse cuidando, seguirse lavando las manos.
¿Por qué tenemos un rebrote? Porque mucha gente en vacaciones abandonó todas las medidas. Hicieron fiesta, de hecho tuvimos que hablar fuertemente con un Ceremi que renunció por lo mismo, por no respetar las normas, y eso es un muy mal ejemplo. Y eso ocurrió en las vacaciones también en Europa y en Estados Unidos. Vemos que en las vacaciones hubo un relajo muy importante y estamos teniendo aumento de los casos. Este aumento que hemos visto en estos últimos días de la positividad hace prever que en los próximos 14 días pudiéramos tener un aumento de los requerimientos de camas UCI. Les estamos pidiendo a todo el sistema que incremente su dotación de camas de intensivo. Hoy día estamos solicitando que para el próximo día, lunes 8, alcancemos un 85%, para el lunes siguiente, que es lunes 15, alcancemos a un 95% y para el lunes 22 lleguemos al 100% de las camas UCI habilitadas en la primera ola. No hemos hecho específicamente ninguna recomendación respecto a qué estrategia seguir para alcanzar esos objetivos. Pudiera ser que en algunos casos sea necesario postergar aquellas cirugías que no son estrictamente necesarias. La idea entonces es llegar a 3.200 camas, camas críticas, que fue lo que hubo en el pic de la pandemia, eso del mes de julio, del 9 de julio aproximadamente. Esto todo, como tal lo decía el subsecretario, de manera gradual de aquí a fin de mes ante este aumento de la positividad que se viene arrastrando hace algunos días, al menos acá en la región metropolitana. Sí, muy importante porque hay 1.711 personas en la UCI, por lo tanto es relevante. Hay otras patologías además que requieren de camas de emergencia. Estas son solo las personas que están en UCI por COVID, así es que es un tema muy, muy importante junto con la trazabilidad y con el que todos nos cuidemos. Muchísimas gracias, Consuelo.